150. ¿Ya? Le decía que estamos estudiando procesos históricos de la Edad Moderna y que la Edad Moderna empieza en 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues tenemos varios temas: el humanismo, el renacimiento, la reforma religiosa, pero hay un temita pendiente. No habíamos culminado la semana pasada el tema de la expansión europea, que también corresponde a la Edad Moderna. Así que me van a permitir un momento dejar, ¿no?, estos temas para terminar el anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces con el permiso de ustedes, voy a ubicarme donde nos quedamos la semana pasada y retomar pues lo que estábamos haciendo. A ver, aquí. ¿Ya? Aquí, recuerdo, sí, recuerdo que nos quedamos hasta aquí. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué decíamos la vez pasada? Cuando nos ganó el tiempo, pues decíamos que los europeos estaban necesitados de una nueva ruta que los lleve hasta las Indias, hasta Asia Oriental, para poder seguir comercializando las especias, la seda y otros productos de esa parte del mundo. ¿Por qué no usaban la ruta de siempre? Por el mar Mediterráneo, llegaban a Cercano Oriente, pues porque esa ruta, esa zona del Mediterráneo occidental, esa zona donde está el Mar Negro, el Mar Rojo, pues estaba dominada por un nuevo imperio musulmán que se había formado, el Imperio Otomano. Los turcos, bajo la dinastía otomana, dominaban esos territorios y ahora estaban fortalecidos desde que habían logrado capturar Constantinopla en 1453. El Imperio Bizantino, como vimos, había muerto y ahora su lugar era tomado por el Imperio Turco Otomano. Con esto había empezado la Edad Moderna, pero esto también provocó que los europeos busquen esta nueva ruta hacia las Indias. ¿Y quiénes fueron los que se adelantaron al resto de europeos? Los portugueses. Así que vamos a retomar este tema hablando de la expansión portuguesa. Es decir, ¿cuáles fueron los viajes o quiénes fueron los principales navegantes que lograron encontrar una nueva ruta hacia las Indias? ¿Y qué beneficios le trajo esto al reino de Portugal? ¿Ya? Muy bien. Para eso nos valemos de un mapa para, ¿no?, ubicarnos mejor. Ahí está, ubicamos allí en Europa Occidental a Portugal, ¿no?, y Lisboa. Pues desde Lisboa van a salir los navegantes buscando esa ruta hacia la India. ¿Dónde está la India? Está al otro extremo del mapa. Allí dice Calicut, ¿no? Pues tenemos la India. Muy bien, la tierra de las especias, ¿no?, de los condimentos que los europeos tanto querían, ¿no? Especias no solo para sazonar las comidas, sino también para una mayor preservación de los alimentos, ¿no? Decíamos la clase pasada. Ahora, si el Mediterráneo estaba bloqueado por la presencia turca, los turcos dominaban en ese tiempo la península balcánica, en el sur de Europa, Cercano Oriente y también Egipto. Así que toda esta tierra, por justamente donde pasaban las rutas comerciales del pasado, estaban bloqueadas por los turcos. Era necesario otra ruta. Muy bien, los portugueses vieron que si avanzaban por el África, ya podrían encontrar un paso y seguir avanzando y llegar hasta las Indias. ¿Ya? Muy bien, entonces ellos van a descubrir, digamos, este paso, porque para esos años no los conocían. Los europeos no habían navegado
hasta lo más sur de África en este tiempo. Gran parte del mundo todavía era desconocido por los europeos hasta este tiempo, es decir, hasta mediados del siglo XV, ¿ya? Pero ahora los europeos van a realizar viajes largos, van a hacer descubrimientos, entre comillas, y después van a proceder a invadir a esos pueblos que van a encontrar en su paso, ¿no? Portugal. Destacamos a Portugal por ser el que inicia estos viajes. Ahora, un factor que impulsó, ¿no?, estos viajes fue la Escuela Náutica de Sagres. En Sagres, territorio portugués, pues se reunieron aquellos que conocían más sobre navegación, sobre cartografía, sobre todo esto que va a hacer posible estos viajes. Esta Escuela Náutica de Sagres fue fundada por un príncipe portugués llamado Enrique el Navegante. ¿Ya? Entonces así vemos a través de este príncipe cómo la corona portuguesa, la corona de Avis, pues estaba promoviendo la navegación. Portugal no era un reino que destacara frente a otros, ¿ya? Un reino pequeño, un reino que no tenía un comercio importante, ni una agricultura próspera. Portugal era un segundón en Europa, digamos, ¿ya? Para salir de esa situación de ser segundón y estar entre las primeras potencias europeas, Portugal necesitaba, antes que los demás, encontrar esa ruta hacia la India, ¿ya? Así que la corona apuesta por esto, ¿ya? Promueven la navegación, ¿no? Portugal, después de esto, va a ser ya un reino importante en Europa, ¿no? Va a ser el reino que va a controlar, ¿ya?, el tráfico de especias, la venta de pimienta, de comino en Europa, y esto le va a traer riquezas. Pero si solamente era pimienta, pues en esa época esos condimentos tenían un gran valor, ¿no? Un gran valor. Había quienes te aceptaban que le pague su deuda. Si no tenías monedas de oro o de plata, pues con especias, ¿no?, para ver lo que valían en esos años. Además que Portugal tenía una excelente y estratégica ubicación geográfica. Está frente al Océano Atlántico y también está, pues, ¿no?, próximo al mar Mediterráneo. Está allí, ya justo donde convergen, ¿no?, las rutas comerciales, ¿no?, allí, ¿no? Así que esta ubicación frente al Atlántico, ¿no?, también muy próxima a África, va a facilitarle su avance por las costas del norte de África, ¿no? Y así avanzarán hacia el sur. La idea de los portugueses era, pues, construir una ruta africana que lo lleva hasta la India. Y lo van a conseguir. Destacamos a Bartolomé Díaz. Este navegante, pues, los va a llevar hasta lo más sur de África. ¿Ya? Ya previamente, como este mapa nos lo indica, los portugueses habían llegado a estas costas de la zona noroccidental de África. ¿Ya? Como puedes ver, inclusive habían avanzado ya antes que caiga Constantinopla. ¿Ya? Claro, acá dice 1445. Ya habían llegado hasta acá y más allá y aún no caía Constantinopla. O sea que los portugueses estaban ya buscando esta ruta, esta nueva ruta hacia las Indias, antes de la caída de Constantinopla y el bloqueo por el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque este comercio no lo controlaban los portugueses, sino los italianos. Así que igual Portugal desde antes estaba buscando ya una ruta. Por lo tanto, se había adelantado recorriendo parte de las costas africanas. Pero una vez que cayó Constantinopla y quedó bloqueado, ¿no?, la ruta directa, ahora se hizo más urgente el encontrar esa nueva ruta. Con Bartolomé Díaz avanzarán y van a llegar hasta el Cabo Tormentoso, ¿ya?
o el Cabo de la Buena Esperanza, como será rebautizado en Portugal. Llegaron hasta el extremo de África. Muy bien, hasta ahí llegó Bartolomé Díaz, ¿ya? Pero había hecho ya un recorrido importante, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Destaquemos también a Vasco de Gama, o Vasco da Gama, ¿no? Pues él cruza el Cabo Tormentoso y sigue avanzando, ¿ya? Sigue avanzando, recorre el resto de las costas africanas, avanza. Cuando San Marcos nos preguntó quién fue el primer navegante que recorrió las costas occidentales de África, pues, ¿qué contestamos? ¿Bartolomé Díaz o Vasco da Gama? El primer navegante que recorrió las costas occidentales de África. Pues creo que ya sabemos cuál es la diferencia entre lo occidental y lo oriental. Lo occidental es lo que está al oeste, o sea, la parte de acá. La respuesta a esta pregunta es pues Bartolomé Díaz. En cambio, si nos preguntara quién fue el primer navegante que recorrió las costas orientales de África, que serían estas, pues sería Vasco da Gama. Muy bien, ¿a dónde llegó Gama? Hasta Calicut, en la India, como vemos en el mapa. ¿Ya? Ahí está, en 1498. Miren la fecha, 1498. Portugal llegó a la India. Sin embargo, ya desde unos años atrás, otro reino creía haber llegado a la India primero. ¿Quién estaba diciendo pues que había llegado a la India? Pues un navegante llamado Cristóbal Colón. ¿Ya? Cristóbal, ¿quién llegó primero entonces? ¿Colón a América o Gama a la India? Pues primero fue Cristóbal Colón, pero no llegó a la India, ¿no? Llegó a América, que ellos llamarán las Indias occidentales, ¿no? Destacamos también a Pedro Álvarez Cabral. En el año 1500, este navegante portugués va a llegar ¿a dónde? Por acá vemos esta línea azul, va a llegar a Porto Seguro, va a llegar al Brasil. Brasil, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces, la presencia portuguesa en Brasil, ¿no?, que inicia Álvarez Cabral, va a dar inicio a una futura gran colonia, ¿no? La colonia de Brasil, el virreinato de Brasil. Un virreinato, pues, dominado por Portugal, ¿no? Así es, ¿no? Brasil comenzó a diferenciarse entonces del resto de Sudamérica o Latinoamérica, ya que pues en el resto había una mayor presencia española, en cambio acá pues una mayor presencia portuguesa, ¿no? Muy bien. Con el tiempo, Portugal no solo tendrá a Brasil como colonia, sino también tendrá gran parte de las costas africanas, como también un pedazo de la India, Calicut, ¿ya? Y así Portugal llegó a crear el primer imperio colonial ultramarino, ¿ya? Es decir, un imperio cuyas colonias se encuentran cruzando el mar o el océano. Por eso, imperio ultramarino, ¿no? Muy bien, allí tenemos a Portugal, ¿ya? ¿Cómo se beneficia Portugal? Pues tiene las riquezas que va a encontrar en Brasil, tiene las especias que va a ahora comercializar de la India. Los portugueses van, ¿no?, a Calicut y regresan trayendo especias y desde Lisboa van a vender las especias al resto de europeos. Ya no serán los italianos los que traigan especias desde la India, ahora fueron los portugueses. Como también van a aprovechar pues las riquezas que encontraron en África. Y en el caso de África, destacamos la venta de esclavos, que lamentablemente pues se volvió un negocio lucrativo para los portugueses, ¿no? Muy bien, sigamos a ver, españoles. Muy bien, España también realizó viajes tempranos. ¿Qué era aquello que, digamos, retrasaba la expansión española, ¿no? Pues
Para eso veamos justamente cuál era la situación de España a finales del siglo XV. A ver, cuando empezaba el año 1492, ¿ya? Un año conocido, ¿no? El año en que Colón llega a América. Cuando empezaba ese año, no había una España, habían 4 Españas: Castilla, Granada, Aragón y Navarra. 4 reinos españoles, siendo los 2 más grandes y fuertes, algo que fue pregunta de admisión de San Marcos, Castilla y Aragón. Ellos sumaron fuerzas, así es. Sabemos que la reina de Castilla y el rey de Aragón eran esposos, así que había un matrimonio, un pacto, ¿ya? Entre ambas coronas. Tenemos a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón, bautizados por la Iglesia Católica como los Reyes Católicos. Muy bien, Castilla no atendía al proyecto de Colón, porque estaba más interesado, la reina Isabel de Castilla, en una guerra que tenía contra los musulmanes que dominaban Granada. Así es, recordad que desde el siglo VIII los musulmanes habían tomado el control de esta península. Para estos momentos, el único lugar que le quedaba a los musulmanes, su último bastión en la península ibérica, era Granada. Muy bien, en cambio los castellanos son católicos. Muy bien, en enero de 1492, Castilla derrota a Granada. Toman la ciudad de Granada, toman el último reducto de los musulmanes. Había terminado con esto la llamada Guerra de Reconquista Española, la guerra por la cual los cristianos o católicos de estas tierras, de la península ibérica, lograron recuperar el territorio que los musulmanes habían tomado desde el siglo VIII. Pues bien, entonces Granada desaparece, ahora es incorporado a Castilla. ¿Ya? Esto además es el inicio de ¿qué, muchachos? De la unificación de España, ¿ya? Para convertir estos 4 reinos en uno solo. ¿Ya? Por ahora quedaron solo 3 reinos. Granada ya fue absorbido. Más adelante, Aragón va a absorber a Navarra. Más adelante, un descendiente de Isabel y de Fernando será el que gobierne todo esto. Ese gobernante se llamó Carlos I o Carlos V. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablamos de Carlos V, ya tenemos una España ya totalmente unificada, porque hay un rey para todos estos territorios, uno solo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué España no atendía lo de los viajes? Porque tu interés estaba en derrotar a los musulmanes de Granada y la unificación de los reinos españoles. Muy bien, pero como ya para 1492 fueron derrotados los musulmanes y se ha dado un gran paso para la unificación de España, entonces ya podían atender al proyecto de Cristóbal Colón. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál era el proyecto de Cristóbal Colón? Esto te lo habrán dicho en Historia del Perú, que es donde tratamos nosotros en el APU el tema de los viajes de Colón. Colón tenía un proyecto que se podía llegar a las Indias, ¿ya? De una forma más rápida que yendo por África. Recuerda que los portugueses ya estaban avanzando por África. Aún no llegaban a la India para el año 1492, pero estaban ya recorriendo, habían llegado hasta el Cabo de las Tormentas. Ya habían llegado hasta allí, ¿no? El viaje era muy largo hasta el sur de África y todavía faltaba pues la otra parte, ¿no? Pues creía Colón que navegando en dirección al oeste podían llegar al este en un tiempo más corto. ¿Cómo vas a llegar al este yendo por el oeste? Colón, estás loco. No, ya Colón pues consideraba, ¿no?, que la Tierra no era cuadrada, ¿no? En sí, los científicos de la época ya lo tenían claro que la Tierra pues era redonda.
pero habían todavía elementos dentro de la Iglesia Católica, y Castilla era pues recontra católica, que pues no lo aceptaban aún, ¿no? Pues si la Tierra tiene alguna forma, ¿no? Esférica, podemos entonces llegar al este navegando por el oeste, ¿no? Muy bien, la reina Isabel le dio su apoyo, firmaron la capitulación de Santa Fe en 1492 y sabemos pues que Colón llegó a tierras americanas, ¿sí? Un 12 de octubre pues llegó a América. No hace mucho pasó el 12 de octubre y la verdad que creo que ni en las noticias escuché eh, la conmemoración del descubrimiento de América, entre comillas, ¿no? Sí, pues en España tal vez sea más saltante o algún otro país, pero acá pues esto ha sido, ¿no? Es objeto de crítica, ¿no? Más que un descubrimiento, acá hablamos pues de una invasión. Pues bien, ya Colón realizó 4 viajes, se dice que murió creyendo, pues que estaba en las Indias, cosa que es un error, sabemos. Muy bien, pero este error a la larga será un error, pues fue el más grande error que tuvo España. Me refiero a que España con el tiempo va a encontrar hasta más riqueza en América que en la India. ¿Ya? Entonces, si Portugal hubiera llegado a América y España a la India, pues creo que no le habría convenido a España, ¿no? España, pues a la larga, le va a convenir haber llegado a esta tierra y no a las Indias, porque va a encontrar gran riqueza acá y va a poder construir aquí en América el más grande imperio colonial de ese tiempo, la Edad Moderna, ¿no? Muy bien. Ahora, ya con el tiempo, Colón ya muerto, los reyes católicos ya fallecidos, con un Carlos I, nieto de los reyes católicos, reinando en una España unificada ya. Ya con el tiempo, para 1519, ya eran conscientes los europeos que este lugar no era las Indias, que esto era un nuevo continente, ¿ya? Llamado América, en honor a Américo Vespucio, quien fue el primero en propagar esta idea de que estamos en otro continente. Pues, consciente de esto, lo que va a hacer la corona española es contratar a Hernando de Magallanes para que haga pues otro viaje, que cruce América y siga navegando por el oeste para llegar a las Indias, el proyecto original de Colón, pero Colón tocó entre comillas con América. Si cruzamos América, podemos continuar y llegar a las Indias. Así que Magallanes fue contratado y de esa manera empezó pues un largo viaje. A este viaje le conocemos como el primer viaje de circunnavegación de la Tierra. Por acá vemos con esta flechita azul cómo Magallanes avanza por América del Sur y encuentra un paso, ¿ya?, para cruzar del Atlántico a lo que él llamará el Océano Pacífico. El nombre Pacífico se lo puso Magallanes. Ya logra cruzar por el estrecho que lleva su nombre hasta el día de hoy y así se encuentra en el Océano Pacífico, el océano más grande. Muy bien, lo cruza para llegar a las Indias. Ya, bueno, fue un viaje muy sufrido porque se quedaron sin comida y tuvieron que comerse pues lo que encontraron, ¿no? Las ratas, el cuero con que cubren el barco. Pues llegaron hasta las Filipinas. Con Magallanes llegan a las Filipinas, un territorio que va a ser denominado así, Filipinas, en honor al hijo del rey de España, Carlos I, ¿ya? El príncipe Felipe, que llegará a ser rey luego, Felipe II. Muy bien, allí encontró la muerte Magallanes, en la lucha contra los nativos. Así que el viaje de retorno a España lo va a capitanear Sebastián Elcano. Con Elcano, entonces, se hará el viaje de retorno, pero no volvieron por el Pacífico, sino recorrieron el Índico y otra vez el Atlántico. De esa forma, se completó la primera vuelta al mundo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ante la pregunta, ¿quién fue el primer navegante que dio la vuelta al mundo? Pues, ¿qué respuesta sería la más adecuada? ¿Magallanes o Elcano? ¿Magallanes o Elcano? ¿Qué dicen, muchachos? Mm, esto vino así en Villarreal, me parece. Y no había Elcano, solamente había como alternativa Magallanes. Magallanes, ya, pero no es una respuesta correcta, porque Magallanes murió en las Filipinas. Ya, él no llegó a realizar la vuelta entera. Y la pregunta es, ¿quién fue el primero en hacer la vuelta entera? ¿No? Pues la respuesta debe ser Sebastián Elcano. ¿Sí? Sebastián Elcano. La UNI sí preguntó correctamente sobre esto. Preguntó quién fue el navegante que culminó ya la primera vuelta al mundo. Allí sí, no hay duda, pues, Sebastián Elcano, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, España se quedó con un pedazo de las Indias, las Filipinas, ¿ya? Una colonia que perderá más adelante cuando Estados Unidos se lo quite. Eso todavía, pues, avanzada, ¿no? En la historia. Muy bien. El reparto del mundo. A ver, por acá tenemos otro mapita, por aquí, y como eran las coronas de Castilla y de Portugal los que habían realizado estos descubrimientos, entre comillas, y había un territorio a dominar, todavía no estaba dominado, pero era un territorio, ¿no?, que ellos querían dominar, ¿no?, más adelante, aún no sabían qué había, aún no encontraban al imperio incaico, por ejemplo, pero ya deciden dividir las zonas en que cada uno tendría derecho a colonizar sin que el otro se meta. Muy bien, entonces tenemos las bulas alejandrinas o la bula intercaetera del Papa Alejandro. Lo que el Papa estableció fue una línea que aquí aparece, una línea punteada, puedes ver, ¿ya? Como una línea demarcatoria entre las posesiones de España, que serán lo que encuentren al oeste de la línea, y las posesiones de Portugal, lo que encuentren al este de la línea. Si quedaba aceptado esta decisión papal, pues Portugal, como puedes ver en el mapa, se habría quedado con un pequeño territorio americano, ¿no? Solo un pedacito de Brasil. Muy bien, pero como esto no fue aceptado por Portugal y Portugal exigió que la línea se corriera más hacia el oeste, entonces tenemos ahora otra línea que sí va a ser aceptado por Portugal y también por Castilla, España, ¿no? La línea de Tordesillas. ¿Ya? Muy bien, la línea de Tordesillas, acá lo indica, firmada en 1494 entre España y Portugal. Bueno, España era Castilla en sí, ¿no? Más que España, como aún no se completó la unificación, lo correcto es decir Castilla. ¿Ya? Pero bueno, pues en las preguntas no hacen la diferencia, ¿no? Y así tenemos que lo que esté al oeste de la línea de Tordesillas, pues España tiene derecho a colonizar. Y lo que esté pues al este, Portugal tiene derecho. Muy bien, entonces Portugal no se meterá en las zonas que están, ¿no?, hacia el oeste de la línea. España no se meterá, pues, en la zona portuguesa. La zona portuguesa, pues, es esta zona por donde está África, ¿no?, la ruta africana, ¿no? Muy bien, entonces así se repartieron el mundo eh, estas coronas. Consecuencias para terminar este tema, a ver. Lisboa pasó a controlar el comercio de especies. Esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos. Portugal creó el primer imperio colonial ultramarino. Así es, tiene colonias en territorios que se encuentran en otros continentes, en América, en África, en Asia. Pero España, a la larga, llegó a crear el imperio colonial más grande de este tiempo. El imperio español fue más grande que el imperio portugués.
¿ya? Sobre todo pues en América, ya que desde tierras que hoy están en poder de Estados Unidos, ¿no? Como Nuevo México, hasta Tierra del Fuego, en el sur de América, pues España ejerció un control. Y también, como hemos dicho, las Filipinas, en el sur de Asia. Muy bien. Eh, Ahora, antes el Mediterráneo era el mar surcado, ¿no? Por los barcos para hacer el tráfico comercial. Ahora, más barcos están atravesando el Atlántico para llegar a América, para ¿no? Cruzar África, para llegar a la India. Pues el Atlántico desplaza al Mediterráneo en el tráfico comercial. Muy bien, así que los favorecidos con esto son las ciudades que están frente al Atlántico. En el caso de Europa, pues Lisboa, por ejemplo, Portugal, en el caso de España, pues Sevilla, ¿ya? Que crecen, ¿no? O Cádiz también con el tiempo, que desplazará a Sevilla en importancia en España. El capitalismo avanza, ¿ya? Avanza. El capitalismo mercantil se ha expandido. Ahora hay más mercados, ahora hay más, ¿no? recursos que tomar y vender, ¿no? Pues hay una economía eh, que se ha mundializado, ¿no? En este tiempo. Pues así es, el capitalismo ha crecido, ¿no? Algunos hablan de una primera globalización que se inicia pues con esta expansión europea que estamos estudiando, ¿no? Muy bien. Ahora, una pregunta que también hizo San Marcos sobre ese tema es sobre la revolución de los precios. En la medida que mucho oro y plata llegue desde América a Europa, pues los precios se van a elevar ante un mayor poder adquisitivo de los europeos, ante una mayor circulación, ¿no? de estos metales preciosos, pues los precios se van a elevar, ¿no? A esto se le ha llamado la revolución de los precios. Muy bien, los que van a lamentar pues la expansión europea serán los nativos americanos o también de África, ¿no? Población que va a ser esclavizada, la población negra, también pues la población asiática, ¿no? De la India, las Filipinas, que van a sufrir pues la explotación, ¿no? Por parte de los europeos. Así que la explotación, lamentablemente, pues trae consigo con esta expansión. Va a haber una caída demográfica, en el caso de América fue muy drástica esta caída demográfica. Ahora hay que reconocer que la mayor parte de los muertos no fueron en sí por las armas de los europeos, ¿no? Sino por las enfermedades que llegaron desde Europa a América. Los nativos pues no tenían ninguna defensa en sus organismos frente a esto. En el caso del Perú resaltamos pues las masivas muertes de habitantes del Tahuantinsuyo por la viruela y sarampión, ¿no? Recuerda que esto de las epidemias que sacudieron América y que generaron un despoblamiento ha sido 2 veces pregunta de admisión de San Marcos también. Muy bien, el mestizaje entre la población europea y la población nativa americana, la expansión de la cultura europea occidental, así es, vamos a adoptar pues, ¿no? la lengua castellana o vamos a asimilar las creencias, ¿no? Católicas de los españoles y así la cultura europea se impone, pues se ha demostrado con el viaje de Magallanes y Elcano que la Tierra era esférica. Muy bien, dejamos esto, ¿ya? Y continuamos ahora con el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Avancemos a ver. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna preguntita sobre el tema que acabamos de terminar? Pues, si hay, lo escriben. Y nos continuamos con el tema que corresponde esta semana.
Muy bien, vamos con el humanismo. Ahora, hay que aclarar aquí que humanismo y renacimiento son uno solo. El humanismo es parte del renacimiento, ¿ya? Es un movimiento que está dentro de este gran movimiento cultural que es el renacimiento. Aquí nosotros lo estamos tratando por separado, por motivos didácticos, ¿ya? Estamos separando el humanismo, que viene a ser la parte intelectual, ideológica, filosófica, de la parte artística del Renacimiento, ¿ya? Entonces primero vamos a ver la parte ideológica y después la parte artística, ¿ya? Entonces estamos separando el humanismo, ¿ya? Y el Renacimiento artístico, ¿ya? Pero ya estamos señalando que en verdad esto es uno solo. Es un gran movimiento cultural que llamamos el Renacimiento. Muy bien. Este Renacimiento, que incluye el humanismo, se desarrolla entre los siglos XIV, XV y XVI. En el siglo XIV nace. En el siglo XV se difunde, ¿no?, por Europa. En el siglo XVI vive pues su apogeo, ¿no?, su mayor desarrollo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿nos encontramos en la Edad Moderna o en la Edad Media? Pues si hablamos del siglo XIV, es todavía Edad Media, ¿no? Así que decimos que el humanismo y el Renacimiento se encuentran en la transición entre, ¿no?, el mundo medieval y el mundo moderno. Edad Media a la Edad Moderna. Ahora, si el auge se vive en el siglo XVI, pues entonces decimos que este es un movimiento fundamentalmente moderno, de la Edad Moderna, ¿no?, ya que su mayor desarrollo se dio en los años correspondientes a la Edad Moderna. ¿Dónde se desarrolla el humanismo y también el Renacimiento? En Europa occidental. Occidental, ¿ya? Así que cortamos Europa en dos, ¿ya? Y justamente en este mapa estamos mostrando a Europa occidental. ¿Por qué no Europa oriental? ¿Por qué no? Porque, a ver, renacimiento es un término que implica que algo se murió en Europa occidental y va a renacer, ¿sí? ¿Qué fue eso? Pues la cultura clásica, la cultura grecorromana. Bueno, en verdad es una exageración decir que la cultura grecorromana se murió en Europa occidental, pero pues el término renacimiento me lleva pues a eso, ¿no? En efecto, cuando en el siglo V los bárbaros destruyeron al imperio romano de Occidente y se apoderaron de las tierras de Europa occidental, impusieron su cultura bárbara, entonces la cultura clásica, la cultura grecorromana, decayó, pero no desapareció completamente. Completamente no. La Iglesia Católica mantuvo viva la cultura clásica, ¿ya? Pero los bárbaros, pues, habían impuesto su cultura, ¿ya? La Iglesia Católica va a esforzarse por difundir la cultura clásica por Europa occidental. Un gran esfuerzo, por ejemplo, fue en la época de Carlomagno, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica y Carlomagno y pues Alcuino de York, recordarás, promovieron el llamado Renacimiento carolingio, un despertar de la cultura clásica. Pero fue un despertar así breve y con poca fuerza. En cambio ahora, en estos siglos en que nos encontramos, 14 al 16, va a haber un despertar mayor de la cultura clásica. ¿Ya? Muy bien, entonces lo clásico, lo greco-romano, se va a vivir ahora con gran fuerza en Europa occidental. ¿Qué pasaba en Europa oriental? Pues recuerdas que Europa oriental tuvo una historia distinta a Europa occidental. En Europa oriental, el imperio romano de Oriente o imperio bizantino no cayó.
Los bárbaros no impusieron su cultura allí. En Europa Oriental, en Constantinopla, su capital del Imperio Bizantino, la cultura clásica, la cultura grecorromana estaba viva. A lo largo de la Edad Media estaba viva la cultura clásica, no había muerto. ¿Ya? La cultura griega, la cultura romana, ahí estaba, pero solo en Europa Oriental. En Europa Occidental era distinto, estaba la cultura bárbara. Pues muy bien, ahora que el Imperio Bizantino se cae, tomado por los turcos, ahora que cae Constantinopla, pues esa cultura clásica que había sobrevivido, ¿no?, en Europa Oriental, ahora se va a trasladar a Europa Occidental, gracias a la migración de sabios bizantinos que huyeron de los turcos y se fueron pues a Italia, se fueron a Europa Occidental, llevando la cultura clásica con ellos. Muy bien, y así es que Europa Occidental va a ir pues este gran despertar de lo clásico. Muy bien, un movimiento de renovación intelectual promovido por la burguesía en Europa Occidental es este humanismo que estamos tratando ahora. ¿Ya? Muy bien, y esto se da paralelo al desarrollo del sistema capitalista. Como dijimos la semana pasada, el capitalismo surgió en las ciudades europeas a finales de la Edad Media, ¿ya? Con la revolución urbano-comercial, ¿no? Esto como una consecuencia de la Guerra de las Cruzadas. Muy bien, con el capitalismo había surgido la burguesía, y fueron los burgueses los que van a promover este humanismo y también el Renacimiento y la reforma religiosa. Todo lo que está pasando en estos años de la Edad Moderna fueron promovidos por los burgueses. ¿Por qué? Porque ellos querían cambiar, pues, la política, querían cambiar la sociedad, querían cambiar el pensamiento, ¿no?, las artes, hasta la religión. Todos querían cambiarlo para adecuarlo al sistema capitalista. ¿Ya? Un sistema nuevo ha surgido y todo debía adecuarse a ese nuevo sistema. ¿Ya? Entonces, la burguesía se va a esforzar, pues, en crear, ¿no?, otra corriente de pensamiento, ¿ya?, que se ajuste al sistema capitalista. ¿Ya? En el capitalismo somos muy individualistas, por ejemplo, ¿no? Buscamos el éxito personal, ¿no? Pues bien, entonces hay que destacar el individualismo, ¿no? Hay que destacar al ser humano, ¿no?, y a su capacidad de poder, pues, eh, digamos, encontrar una felicidad acá en la tierra que antes era negada por la Iglesia Católica. Antes, en la Edad Media, pues nos decían que no, que es imposible ser feliz en este mundo, en esta tierra, en esta vida. La felicidad solo la encontraremos en la otra vida. Pues los burgueses se van a rebelar contra esa idea, diciendo, no, sí es posible ser felices acá. Y con bienes materiales y otros aspectos no materiales, podemos serlo. Así que van a promover un cambio de mentalidad, ¿no?, en este tiempo, ¿ya? Un pensamiento, pues, burgués. Muy bien. ¿En qué lugar empezó el humanismo? En Florencia, Italia. ¿Ya? En el mapita observamos la ciudad de Florencia, ¿no? Ahí está, en el norte de Italia. Una ciudad que había conseguido la prosperidad gracias sobre todo a la actividad bancaria. En Florencia habían grandes banqueros. Esos banqueros llegaron a gobernar Florencia en cierto tiempo, ¿ya? Fueron la familia de los Médicis, quienes, pues, al tomar el control de Florencia, van a promover este renacimiento, ¿no? Van a apoyar a los escritores humanistas, van a apoyar a los artistas renacentistas, y así, pues, Florencia se va a convertir en la cuna, en el corazón del humanismo y del renacimiento. Claro que no es la única ciudad relacionada a esto, ¿no? Hay muchas otras que en el mapa, pues, se indican. Muchas otras. Este mapa resalta dos regiones.
Como verás, el norte de Italia lo resalta porque ahí empezó el humanismo. Y resalta también esta parte que actualmente podemos llamar los Países Bajos, ¿ya? Donde está Rotterdam. Rotterdam, ¿te suena un escritor? Rotterdam. Sí, era ponente del humanismo, el príncipe de los humanistas. Entonces, el humanismo empezó en Florencia, con Petrarca y otros, pero llegó a su máxima expresión en Rotterdam, Países Bajos, con Erasmo. ¿Ya? Así que destacamos estas dos zonas de Europa Occidental. Muy bien, causas. A ver, este humanismo se va a desarrollar, como vimos en el mapa, en las ciudades. Claro, ahí es donde se desarrolla el capitalismo, ¿no? En las ciudades, con la burguesía. Muy bien, entonces, si las ciudades no hubieran crecido, si las ciudades no hubieran renacido, ya, en el contexto de la Guerra de las Cruzadas, no estaríamos hablando de esto. Así que estamos colocando como primera causa el progreso de los burgos o ciudades europeas, en especial las ciudades italianas, porque fue en esas ciudades donde empezó el humanismo y el renacimiento. Y vimos la última vez que ciudades como Venecia o Génova, en el norte de Italia, lograron gran crecimiento porque llegaron a controlar un tiempo la venta de las especias, hasta que los turcos le malograron el negocio, tomaron Constantinopla, bloquearon el comercio, y ya otros serán los que se favorezcan después, como los portugueses. Muy bien. Y Venecia, hemos dicho también que creció gracias a la actividad bancaria, ¿no? Así que las ciudades italianas habían tenido una prosperidad importante en esos años, por lo tanto, allí había una burguesía más numerosa, una burguesía más rica, que vio la necesidad de cambiar el pensamiento, de cambiar las cosas, adecuarlas al sistema capitalista que estaban construyendo. Claro, ¿no? Los negocios, ¿no? El comercio, la banca, la producción artesanal, ¿no? El dinero, pues el trabajo asalariado, ¿no? Todo esto, pues, que es parte del sistema capitalista, ¿no? Muy bien, ahí está. Esta burguesía italiana, como mencionamos en el segundo punto, va a buscar justificar el sistema capitalista. Claro, ante un cambio en la producción, ante un cambio económico, es necesario que también cambie la mentalidad de la gente para adecuarse a los nuevos tiempos, ¿no? Muy bien, entonces una ideología antropocentrista es la que va a desarrollar este humanismo, ¿no? Ya centrada en el hombre, en su individuo, en la búsqueda de su éxito personal, de su felicidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, dejando atrás, pues, ideologías anteriores, como la escolástica, la filosofía escolástica que había surgido para justificar el sistema feudal. A la escolástica la vinculamos con el feudalismo. En cambio, al humanismo lo relacionamos con el capitalismo en sus inicios. Ya con el tiempo, pues, habrán otras ideologías o todo esto irá, pues, complejizándose con el tiempo, hasta llegar a nuestro tiempo en que el capitalismo tiene como ideología, ¿no? Que le justifica, que le defiende, la ideología liberal, ¿no? Seguramente la mayoría de los que estamos acá pertenecemos o estamos bajo la influencia del liberalismo, ¿no? ¿Ya? Pero una primera ideología que surgió en estos años justamente fue la del humanismo. Muy bien. También hemos señalado que la llegada de sabios bizantinos a Italia va a ser fundamental para que empiece el humanismo o renacimiento. Y esta ha sido pregunta también de admisión de San Marcos, la llegada de estos sabios. ¿Por qué? Porque con ellos se va a difundir la cultura clásica de Europa Oriental a Europa Occidental. ¿Y por qué llegaron estos hombres? Porque Constantinopla fue atacada, fue tomada.
ha sido tomado un par de veces. La primera vez, lo recordarás, fue en la Cuarta Cruzada. Cuarta Cruzada. ¿Ya? Muy bien, en el siglo XIII, con la Cuarta Cruzada, pues había caído Constantinopla. Así que ya en ese tiempo ya habían bizantinos que habían ido pues a otras partes de Europa y habían difundido con eso la cultura que ellos manejaban, la cultura grecorromana. Pero en el siglo XV, en 1453, con la caída definitiva de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, es que ya la migración es mayor. Y así, pues mayor será también la difusión de la cultura clásica por Europa Occidental, ¿no? Como graficamos con esta imagen. La llegada de estos eruditos bizantinos a Italia, ¿ya? Probablemente a Florencia, donde la burguesía de ese lugar deseaba saber más de la cultura clásica, porque era una cultura con la cual ellos se van a identificar. Los griegos y romanos eran antropocentristas, ¿ya? Los griegos eran, pues, la frase que representa este movimiento, el hombre es la medida de todas las cosas, es una frase de un sofista griego, ¿no? De un pensador, ¿no? De la antigua Grecia. Pues ellos querían saber más del pasado griego y romano. Estos hombres bizantinos que llegaron, huyendo de los turcos, pues van a traer el conocimiento, ¿ya? Llevaron los manuscritos, los libros que habían guardado desde la antigüedad, ¿ya? Y se los van a proporcionar, pues, a los italianos, que querían saber el contenido de esto, ¿no? Ah, pero ¿en qué idioma estarán escritos esos manuscritos? Pues no creo que en italiano, ¿ya? No, no, en griego antiguo, en latín antiguo, en lenguas antiguas. Pues entonces, ¿qué tendrán que hacer estos italianos? Tendrán que ponerse a estudiar lenguas antiguas. ¿Quiénes le van a enseñar? Pues aquí están estos maestros griegos, estos maestros bizantinos. Y así, pues, el desarrollo de estos movimientos. Muy bien. Ahora, pero para escribir, para hacer obras artísticas, ya para todo esto se requiere de dinero, ¿no? O también de protección, porque muchas veces lo que escribes choca con los poderosos y necesitas protección. En este tiempo en que no había aún libertad de pensamiento, recién se está buscando esto, no había libertad de pensamiento, había un control, una fiscalización por parte de la Iglesia Católica, era necesario protección de alguien poderoso, era necesario financiamiento de alguien rico, ¿no? Así aparecen los mecenas, mayormente burgueses, van a ser los que apadrinen, digamos, a los escritores y artistas. Y gracias al trabajo de los mecenas, al apoyo brindado, es que habrá una mayor producción literaria, ¿no? En obras, ¿no? Intelectuales, o también mayores obras artísticas, ¿no? Y aquí destacamos a la familia Medici, la familia de poderosos banqueros florentinos, que van a actuar como mecenas en la ciudad de Florencia. Tenemos a Cosmo el Viejo y a Lorenzo el Magnífico. Muy bien. Hay otro elemento también importante para entender cómo se difunde pues, el humanismo, la imprenta. Un invento de origen chino, difundido en Europa, pero la imprenta no era muy útil hasta que fue mejorada por Johannes Gutenberg. Este alemán, en 1450, va a mejorar la imprenta, ¿ya? Va a utilizar planchas de metal con caracteres intercambiables, ¿no? Para poder empapar con tinta e imprimirlo. Esto de imprimirlo no te lo imaginas pues como lo que hace tu moderna impresora, sino como se está haciendo en esta imagen, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ya no era necesario, como antes, escribir a mano manuscritos, ¿no? Sino hacer esto, ¿ya? Así que esto fue una revolución, entre comillas, de los libros,
ya que va a acelerar su producción y va a abaratar su costo. Y así, con mayor producción de libros y más accesibles a la gente, bueno, tampoco eran baratísimos, ¿no? Todavía, ¿no? Pero antes eran demasiado caros, ¿no? Porque un copista tardaba meses en hacer un libro, ¿no? Hasta algunos años. Así que su precio, pues, no era bajo, ¿no? Ahora, pues, al reducirse los tiempos, los costos de producción, pues, ya habrá un abaratamiento y esto va a permitir, pues, que gracias a los libros, las ideas se difundan, se propaguen. Muy bien, y aquí también contribuyeron las universidades, por supuesto, ¿no? Ya que las universidades son centros también, pues, de producción y difusión de conocimiento. Pero habían universidades muy controladas por la Iglesia Católica que van a mantener, pues, digamos, la escolástica y no van a innovar introduciendo materias que correspondían a la cultura clásica, ¿no? Así que frente a eso se van a abrir las academias, como la Academia Florentina en la ciudad de Florencia, para estudiar pues la cultura clásica, para difundirla, frente pues a una universidad en esa ciudad que estaba controlada por la iglesia. Muy bien, ¿qué cosa caracteriza al humanismo? A ver, dice que se pretendió descubrir al hombre. ¿Ya? ¿Cómo es esto, no? Que durante la Edad Media todo había sido Dios, Dios, Dios. Lo único importante era Dios. Y el hombre no era de interés, ¿no? A la hora de escribir, a la hora de hacer, ¿no? Estudios, no, ¿ya? Se estudiaba a Dios, ¿ya? Entonces era mucha teología, pocas humanidades, ¿no? Como lo hacemos acá, ¿no? Acá estamos estudiando al hombre, nosotros en historia, ¿no? Igual hacen, pues, ¿no? Ya, compañero, pues, en economía, ¿no? En geografía, eh, estudiar al hombre, ¿no? Pues, solo se estudiaba a Dios, ¿no? Entonces, el humanismo lo que va a hacer es, pues, promover el estudio del hombre, ¿ya? Centrarnos en el ser humano, ¿no? Muy bien. Eh, Darle un sentido racional a la vida. Hay una defensa de la razón aquí. En la Edad Media, la fe domina la razón. La razón es utilizada para, pues, defender la fe. En la escolástica, Tomás de Aquino había utilizado argumentos lógicos, argumentos racionales, la lógica aristotélica, para justificar la fe, es decir, las creencias cristianas. La fe estaba por encima de la razón. Todo lo que ahora se busca es, pues, equiparar las cosas o colocar a la razón por encima. ¿Ya? Entonces, un pensamiento racional, ¿no? Empieza a construirse a partir de este momento, ¿no? Esto será, claro, profundizado, ¿no? Esto va a ir más allá, pues, con la filosofía racionalista, con la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Y así con el liberalismo hasta el día de hoy, ¿no? Pero aquí empieza, ¿no? Pues, a construirse este sentido racional de la vida, ¿no? Muy bien, centrarnos en el ser humano, porque de lo que Dios creó en el universo, como decían ellos, a lo que le dio razón, inteligencia superior, fue al ser humano. Eso nos convierte en el centro, en lo más especial de este universo creado por Dios, ¿no? Porque somos seres racionales, a diferencia de otros seres que existen, nosotros tenemos una razón y eso nos hace libres, ¿ya? Porque podemos tomar nuestras decisiones, tenemos un libre albedrío, ¿no? ¿Ya? Y podemos construir, ¿no? Hacer de nosotros lo que queramos, a diferencia, pues, de los animales, las plantas, que, bueno, ellos no pueden salir de lo que son, nosotros sí. Así que es un antropocentrismo lo que se propone aquí. Y bueno, conocieron a Protágoras, ¿ya?
y encontraron esta frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Entre los distintos significados que se le ha dado a esta frase, pues aquí se recoge su sentido antropocentrista, de que el hombre es el centro de todas las cosas. Muy bien, San Marcos ya nos preguntó pues sobre esta frase, sobre ¿no? Esta idea, ¿a qué movimiento, con qué movimiento se identifica? Pues con el humanismo. Muy bien, se revalora la cultura clásica, lo clásico, lo greco-latino, greco-romano, pues ahora cobra mayor importancia en Europa Occidental, ¿ya? Y esto llega para quedarse, ¿no? Muy bien. Los humanistas, pues serán aquellos que se sientan atraídos, ¿no? Y se pongan a estudiar entonces las lenguas clásicas, porque sólo así podían leer los manuscritos. Hay momentos en que uno dice, a ver, ya leí este libro, pero no me convence. Yo quiero ir a la fuente, yo quiero ir, ¿no?, a la fuente, porque he leído lo que dicen de Aristóteles. Pues yo quiero leer directamente a Aristóteles, ¿ya? Porque puede que ese que escribe sobre Aristóteles no haya sido muy objetivo o haya tergiversado las cosas, le haya dado una interpretación que a mi parecer no es correcta, ¿no? Así que quiero leer la fuente, ir directamente a las obras clásicas. Y los bizantinos han llevado las obras a Italia, los originales, los manuscritos, o la Biblia también, ¿ya? Pues leemos las traducciones oficiales de la Biblia en latín, pero yo quiero leer la Biblia, ¿ya? Pues griego, ¿no? En hebreo, quiero leer pues, ¿no? Eh, el contenido de la Biblia antes que haya sido traducida al latín, ¿no? Quiero ir a la fuente. Al hacerlo, van a encontrar algunas diferencias entre, digamos, ¿no?, lo anterior y lo traducido. Pues esto se relaciona con la reforma religiosa, ¿no? Muy bien, y así ellos buscan las fuentes y para eso tienen que aprender las lenguas antiguas. Ujú. Así es, hay momentos en que yo pues me canso de los subtítulos de las películas, quisiera saber pues inglés, francés, idiomas extranjeros para ya entender mejor lo que nos quieren decir, ¿no? Las traducciones a veces son pues muy limitadas, ¿no? Muy bien, hay un rechazo a la filosofía escolástica que es teocentrista, ya que es dogmática, es decir, pues defiende ideas cerradas que no aceptan cuestionamiento. En cambio, el humanismo es cuestionador, ¿no? No está de acuerdo con el pensamiento cerrado, sino con un pensamiento abierto, un libre pensamiento. Se critica al sistema feudal. Muy bien, y como preguntó San Marcos, hay una síntesis que se consolida entre lo clásico y lo cristiano. Es una nueva síntesis. La que se hizo en la Edad Media con la escolástica fue una síntesis entre lo cristiano y lo clásico, pero donde lo clásico, o sea, el pensamiento antropocentrista, el pensamiento eh, racional, ¿no?, de los griegos, pues estaba por debajo de la fe. Ahora se equiparan las cosas o se coloca la razón por delante, ¿ya? Por eso hablan de una pues nueva síntesis o que se consolida esta unión entre lo clásico y lo cristiano. Y eso también nos sirve para aclarar algo, ¿no? Porque tal vez alguno piense que estos humanistas dejaron de ser cristianos, se volvieron ateos. No, ellos siguieron siendo cristianos, siguieron siendo católicos, siguieron siendo católicos, ¿ya? Solo que pues van a estar en contra de las ideas cerradas, del dogmatismo, de las persecuciones pues religiosas, de la intolerancia por parte de la Iglesia Católica. Pero del cristianismo en sí, pues no van a rechazarlo, van a rechazar pues actitudes, ¿no?, promovidas por el alto clero católico.
Muy bien. Representantes, tenemos a Petrarca, considerado el padre del humanismo, ¿sí? Por sus poemas como Canción a Laura, donde ya resalta al hombre, donde ya nos da una visión pues antropocentrista. Tenemos a Boccaccio, ¿no? Otro padre de este humanismo. Por ejemplo, al escribir la genealogía de los dioses, pues nos está mostrando su interés pues por la cultura clásica. Giovanni Pico de la Mirandola, pues escritor en esta obra Discurso sobre la dignidad del hombre, pues él nos dice justamente que cuando Dios creó al hombre, lo hizo libre, lo hizo racional y lo puso en el centro del universo, ¿ya? Te hice distinto a los demás seres, Mirándola, ¿no? Está hablando como si fuera Dios, pues, ¿no? Dios dice al hombre, te puse en el centro del universo y te hice distinto para que tú puedas hacer de ti mismo lo que quieras, ¿no? Pues ahí está la esencia del pensamiento humanista, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Resaltar lo humano, ¿no? Que somos pues diferentes, ¿no? Al resto del universo creado, ¿no? Muy bien. Vemos a Erasmo de Rotterdam, considerado pues el mayor exponente del humanismo. A diferencia de los primeros, que son italianos, este Erasmo es holandés, entre comillas, ¿no? De Rotterdam, Países Bajos. Su obra más destacada, Elogio de la locura, ¿ya? Donde hace una fuerte crítica a la sociedad de su tiempo. Éramos un crítico, el humanismo es crítico en sí de la sociedad de su tiempo, ¿no? ¿Ya? Porque es una sociedad todavía feudal, teocentrista, ¿no? Escolástica, pues se propone una sociedad no capitalista, ¿ya? Con libertad de pensamiento, ¿no? Antropocentrista, individualista, pues poco a poco, ¿no? Se está planteando por ahora estas ideas, para que se consoliden, tiene que pasar el tiempo todavía. Muy bien, tenemos a Erasmo, tenemos a Tomás Moro, autor de Utopía, nos hablaba de una isla imaginaria donde la gente vivía en felicidad, compartiendo lo que tenía, en propiedad colectiva. Muy bien, y así tenemos a Nebrija, que escribe una primera gramática castellana. Maquiavelo nos va a escribir El Príncipe, un primer tratado sobre política, sobre política. Maquiavelo va a escribir sobre política no como debe ser, sino la política como es, ¿ya? Como es, claro, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Que así debería ser la democracia, así deberían ser los políticos, y otra vez pues aterrizamos, nos pisamos tierra y decimos, la política es así, así son las cosas, ¿no? Pues bien, él da consejos a los príncipes de la época, cómo debían mantenerse en el poder. Da consejos prácticos, ¿ya? Y en sus consejos, pues lo que les recomienda es, eh, pues, centrarse en el fin, en la razón de Estado, en ellos, ¿no? ¿Ya? Y para poder cumplir esos fines, no importan los medios que se utilicen. De ahí se desprende la idea que el fin justifica los medios. Una frase no dicha por Maquiavelo, pero bueno, se desprende, ¿no?, de lo que aconsejaba, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, un político tiene que dejar a un lado principios morales, éticos, religiosos, para cuando tenga que tomar decisiones muy difíciles, ¿ya? Hay que tomar decisiones complicadas estando en el poder y tenemos que dejar a un lado las cuestiones morales, ¿ya? Muy bien, al separar la moral de la política, pues crea la política en sí misma, o sea, una ciencia política. Por eso a él se le considera el padre de la ciencia política moderna, a Maquiavelo. Muy bien,
Listo. El humanismo va a influir en un mayor desarrollo del capitalismo, en el renacimiento artístico, en la reforma protestante, en el desarrollo de la ciencia moderna, que va a surgir, ¿no?, en este contexto. El Renacimiento. A ver, pasemos. Ujú. Están muy calladitos, muchachos, ¿ah? No, no están preguntando nada. Será porque no dejo de hablar, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. Renacimiento, entonces, muchachos. A ver. Como dijimos, hemos sacado la parte ideológica, digamos, del Renacimiento, ¿ya? A esa parte ideológica le hemos llamado el humanismo. Entonces, ¿qué cosa quedó? Quedó la parte científica, quedó la parte artística. Entonces, ahora nos centramos en lo que es el Renacimiento artístico, ¿ya? Muy bien. Primero fueron las ideas humanistas, luego el arte renacentista, siglo XV, XVI. ¿Ya? Y cuando hablamos de artistas, pues se nos viene a la mente las tortugas ninjas, ¿no? Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces decimos que este renacimiento es un movimiento muy amplio, abarca distintos elementos, pero estamos centrándonos en la parte artística, ¿ya? Ahora. Muy bien. Decimos que el renacimiento artístico se inspiró en los valores estéticos clásicos. Así es, se inspiraron en el arte griego. ¿Ya? Griego. Muy bien, los griegos exaltaban el cuerpo humano, lo representaban en la escultura, en la pintura. Pues lo mismo harán los renacentistas italianos, ¿no? En este tiempo. Van a representar el cuerpo humano. Los griegos muchas veces lo hacían, representaban el cuerpo desnudo, pues los renacentistas harán lo mismo. ¿Ya? Y los griegos le daban ciertas proporciones al cuerpo humano, porque tenían ciertos estándares de qué cosa era la belleza, ¿no? ¿Ya? El cuerpo humano debía de guardar ciertas proporciones para que sea armonioso y bello. Entonces lo mismo van a asumir los artistas del Renacimiento. En el Renacimiento se destaca la creación, ¿no? Es decir, en la Edad Media se destacó al creador, a Dios. En cambio ahora, en el periodo del Renacimiento, se destaca lo creado, ¿no? La creación, al hombre y a su entorno, que es la naturaleza. Así que podemos representar al ser humano y la naturaleza que le rodea. Y esto requería pues un estudio de la naturaleza. También un estudio del cuerpo humano para representarlo correctamente, ¿no? Y esto va a significar, pues, un desarrollo científico ante este estudio de la naturaleza. También vienen nuevas técnicas para poder pintar, por ejemplo. Ya tenemos la perspectiva, es decir, hacer ver que hay un fondo, ¿no? Contrastar, ¿no? Lo que está al frente, lo que está al fondo, utilizando líneas. Para eso, pues, Da Vinci va a ser un experto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos características del Renacimiento. En el siglo XV hablamos del Quattrocento. En el siglo XVI hablamos del Cinquecento. ¿Ya? Las dos fases del Renacimiento artístico italiano. Quattrocento porque corresponde a los años del siglo XV, los años 1400 y tantos. En estos años empezó el arte renacentista. Su centro fue la ciudad de Florencia, con los Médicis que gobernaban en esos años y bueno, actuaron como mecenas. ¿Ya? Los artistas de este Quattrocento más destacados fueron Donatello, ¿ya? Y también Botticelli.
Aquí vemos algunas obras. Tenemos a el David de Donatello. Este David, como puedes ver, representa el cuerpo humano completamente desnudo, en este caso un cuerpo masculino, del rey David. Rey David, ¿no? De Jerusalén, rey hebreo, lo conocerás en el Antiguo Testamento, se le resalta. Este que nos cuentan derrotó a un gigante, cuando era joven derrotó a un gigante, filisteo y Goliat. Tenemos David, ¿ya? En bronce. Hay otro David más famoso en mármol, el David de Miguel Ángel, ¿ya? Este es el de Donatello. Muy bien, acá tenemos la catedral o la cúpula, ¿no? Esta cúpula de la catedral de Florencia, ¿ya? Obra de Brunelleschi. Entonces estamos viendo el arte escultórico, arquitectónico y pictórico que sobresalen más pues en este Renacimiento. Aquí tenemos pues en pintura a Sandro Botticelli, ¿ya? Todos estos artistas mencionados son italianos, ¿ya? Es el nacimiento de Venus. Aquí está Venus o Afrodita, diosa grecolatina, que está naciendo de esta concha. ¿Ya? Ahí está, pues, está desnuda, y se representa también la naturaleza, ¿no? Muy bien, se representa la cultura griega, ¿sí? Greco-romana, ¿no? Ya que se ha representado, pues, no a la Virgen María, ¿no? Sino a una diosa, pues, pagana, ¿no? Muy bien, Cinquecento. Esto es el Renacimiento en el siglo XVI. Claro, sabemos que el siglo XVI son los años 1500 y pico. Pues le llamamos por eso, ¿no? Los italianos le van a llamar a este tiempo el Cinquecento. Los 500. Muy bien. En estos años se da el apogeo del arte renacentista. ¿Ya? Este arte llega a su mayor expresión con artistas, pues, como Leonardo da Vinci, ¿ya? O Miguel Ángel, ¿no? O sea, lo más, pues, de este tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, el nuevo centro del arte es Roma. Roma desplazó a Florencia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues la Iglesia Católica se interesó en el arte. Se interesó en el arte. ¿Ya? Querían embellecer ellos el Vaticano. ¿Ya? Ese es el lugar donde, que actualmente es un estado libre, el estado de la Ciudad del Vaticano. Pues en ese tiempo aún no era, no existía esa ciudad, ¿no? El Vaticano propiamente como ahora, pero igual la Iglesia Católica controlaba todo ese territorio, Roma y más allá, los estados pontificios. Pues la Iglesia quería embellecer eh, sus edificios allí en el Vaticano, ¿ya? Con grandes obras de pintura, de escultura, cúpulas, así que contrataron a los mejores artistas. A los mejores artistas. De esa forma, los papas tuvieron pues que pagar muy bien, jalarse a los artistas de Florencia y otros lugares para embellecer Roma o el Vaticano, ¿no? Ubicado dentro de Roma. Y así papas como Julio II o León X se convirtieron en grandes mecenas, embelleciendo pues el Vaticano, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero al centrarse tanto en el arte y gastar grandes sumas de dinero, van a provocar una mayor crisis dentro de la Iglesia Católica. Esto se vincula con la Reforma Protestante, que luego vemos. Destacamos a Da Vinci, a Miguel Ángel y a Rafael. Aquí vemos una máquina que podría sostenerse en el aire, un ¿ya? Diseño de Da Vinci. Por aquí vemos el hombre de Vitruvio, es un dibujo sobre las, acá el nombre lo dice, es un dibujo para representar las proporciones ideales del cuerpo humano. El hombre de Vitruvio. Ya se había descrito cómo debía ser, pero Da Vinci
hace pues este dibujo y vemos que este cuerpo está dentro de un cuadrado y de un círculo. Tenemos pinturas famosas de Da Vinci como la Mona Lisa o la Anunciación, donde el arcángel Gabriel le va a comunicar a María, María es rubia acá, bueno, qué raro, le va a comunicar pues que será madre, ¿no?, de Jesucristo. Muy bien, y aquí tenemos pues la pintura más famosa y valiosa del mundo, la Mona Lisa o Gioconda. ¿Ya? Ahí podemos observar en esta pintura justamente que eh, se puede ver el fondo, se puede diferenciarlo de lo que está al frente, perspectiva, y también la naturaleza que rodea. Y también un juego con los claros y oscuros. ¿Por qué es tan famosa la Mona Lisa? Bueno, con el tiempo el arte de Da Vinci pues va a ser muy valorado, pero dicen que su fama mayor se da a partir del robo de la pintura, ¿no? Del robo de la pintura, ¿no? A veces las desgracias te hacen famoso, ¿no? La Mona Lisa. Bueno, no tiene un valor actualmente, ¿no? No se le puede poner un valor, es invaluable esta pintura. Mm, no sé, yo creo que hay mejores pinturas, ¿ya? ¿Ya? Bueno, llama la atención que no tenga pestañas, cejas, ¿no? Esta Mona Lisa. Eh, la última cena también es también muy conocida. Aquí Cristo pues está diciéndole a sus apóstoles, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no? Y todo el alboroto pues que se dan. Así se imaginó la última cena Leonardo da Vinci. Y también, ¿no?, la perspectiva, y puedes ver, ¿no?, cómo con estas líneas busca representar un fondo, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, sigamos. Tenemos las pinturas de Miguel Ángel, ¿ya? En la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina queda en el Vaticano. Así que está trabajando Miguel Ángel para la Iglesia Católica. Muy bien, entonces en las paredes y en el techo de la Capilla Sixtina, pues Miguel Ángel va a hacer grandes pinturas inspirados en pasajes de la Biblia. Aquí vemos, por ejemplo, el diluvio universal. ¿Ya? Este sería, ¿qué? El arca de Noé. Por acá vemos, ya, no está una buena resolución, por acá vemos el juicio final. ¿Ya? Está Jesucristo acompañado de María, y Cristo lo que va a hacer es juzgar vivos o muertos, ¿no? Algunos ascienden, otros caen, ¿no? Unos van al paraíso, otros pues van a otro lado. ¿Ya? Así se imagina pues Miguel Ángel, el juicio final, el diluvio. Aquí vemos, ya esta pintura me gusta más, la pintura, ¿no? ¿Ya? La creación del hombre, ¿sí? Acá está Adán, y bueno, Dios va a tocar, ¿no?, su dedo con Adán y le va a dar vida. Pues así se representa Miguel Ángel, la creación del hombre. ¿Ya? Muy bien. Aquí vemos a Miguel Ángel, pero en escultura. ¿Ya? Fue el más grande escultor del Renacimiento. Pues su obra máxima, el David. ¿Ya? Esta imagen vino en una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Esta imagen. ¿Ya? Entonces se representa la belleza del cuerpo humano. Ya, se me vino una broma, pero dejamos allí. Muy bien. A diferencia del otro David, el de Donatello, este está en mármol, ¿ya? Está en piedra, ¿no? No en bronce, lo cual fue resaltado por la pregunta de admisión. Se representa la belleza humana, ¿ya? La armonía que el cuerpo debe de tener, ¿no? Muy bien. Tenemos también al Moisés, ¿ya? Esta escultura del legislador Moisés. Usted lo conoce, ¿no? El de los 10 mandamientos, que probablemente es lo que tiene en el brazo. Tenemos la piedad, ¿no?, donde María sostiene entre sus brazos el cuerpo de Cristo,
bajado de la cruz, el cuerpo pues muerto, ¿no? Y la tristeza, por lo tanto, ¿no? De una madre, ¿no? Pues aquí vemos la cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿no? Una obra maestra, una gran obra pues artística en el Vaticano actualmente, la Basílica de San Pedro. Aquí trabajaron varios artistas en el diseño de la cúpula. Estuvo Bramante, estuvo el propio Miguel Ángel, un tiempo también aquí. ¿Ya? Cuando vayan pues a Italia, a Roma, se dan un paseo por la Capilla Sixtina, ¿no? La Basílica de San Pedro. Muy bien, aquí tenemos pinturas de Rafael Sanzio, su pintura máxima, Escuela de Atenas. ¿Ya? Claramente se representa la cultura clásica, ¿no? Porque aquí se colocaron a distintos sabios de, pues, de ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Aquí en especial están dos, Platón y Aristóteles. Están discutiendo, ¿ya? Recuerden lo que nos enseñan pues en filosofía, nos dicen que pues la escolástica se centró más en las ideas de Aristóteles. En cambio el humanismo va a rescatar a Platón. Y no es entonces sorpresa que ahí coloquen justamente a Platón y Aristóteles en este tiempo en que chocan pues el humanismo antropocentrista y la escolástica teocentrista. Aquí pues se mencionan los nombres de los personajes que aparecen en esta escuela de Atenas. ¿Ya? También está Sócrates, ¿ya? Hasta el propio Rafael fue colocado allí, ¿no? Muy bien, tenemos también que Rafael pintó a la Virgen María, ya en estas obras llamadas las Madonas. ¿Ya? En este caso aparece acá la Virgen María con Juan el Bautista y Jesucristo. Ellos le dicen la Madonna, ¿no? Acá, ¿no? Católicos, ¿no? Creyentes de la Virgen, pues a la Virgen, ¿no? Ellos le dicen la Madonna. Muy bien. Dejamos el Renacimiento y entramos a la Reforma religiosa. A ver. A estas alturas estaremos un poquito cansados, ¿no? Vamos, somos semestral, muchachos. Quién sabe, varios de ustedes vayan a postular ahora en el examen de noviembre-diciembre. Así que hay que hay que trabajar duro, ¿no? Para cumplir, pues, ¿no? Tener el éxito e ingresar, pues, a la Universidad de San Marcos o a otra universidad que seguramente este año ya lo tienen en mira, pues, porque son semestral ustedes, ¿no? Muy bien, reforma religiosa. A ver, así le vamos a llamar a los cambios religiosos, pero que tuvieron implicancias económicas, sociales y políticas, a estos cambios que se dieron en el siglo XVI, la reforma religiosa. ¿Ya? Muy bien, el nombre religioso, pues, lo utilizamos porque, en efecto, van a surgir otras iglesias, la misma Iglesia Católica va a reorganizarse parcialmente, ¿ya? Pero, repito, esto no fue un cambio solo religioso, también significó cambios económicos, porque el capitalismo quería seguir creciendo, cambios sociales, la burguesía ascendía cada vez más, ¿ya? Cambios políticos, los reyes estaban fortaleciendo su autoridad y aprovecharon la reforma para fortalecerse, ¿no? Así que es un periodo de cambios. Ah, ya, la cantuta. Ya, muy bien. También quise estudiar allá, paralelo a San Marcos. Yo en San Marcos, pero también quería estudiar paralelo en la cantuta. Bueno, no se pudo, solo estudié en San Marcos. A ver, sigamos a ver. Cuando hablamos de la reforma religiosa, hay que diferenciar dos momentos. ¿Ya? Tenemos a la reforma protestante, ¿ya?
y a la Reforma Católica. A la Reforma Protestante le vamos a llamar también protestantismo. Y es el movimiento que se enfrenta a la Iglesia Católica, se enfrenta a los papas. En cambio, la Reforma Católica, más conocida como la Contrarreforma, es el movimiento en defensa de la Iglesia Católica, en defensa de sus dogmas, ¿no? De sus creencias, en defensa del Papa. ¿Ya? Muy bien, entonces no confundamos entre la Reforma Protestante y la Contrarreforma. ¿Ya? El primero está en contra del alto clero católico y el otro, la Contrarreforma, está a favor del alto clero católico, ¿no? En especial del Papa. Vamos a estudiar la Reforma Protestante primero. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Decimos que fue un movimiento predominantemente burgués. La burguesía está en todas, como vemos. Claro, pues es la clase social emergente, ¿no? Surgió en medio de una Europa feudal, ¿no? Con señores feudales, con campesinos, con reyes. Pues la burguesía surgió para, poco a poco, tomar el control, como actualmente lo tiene. ¿Sí? Los grandes empresarios son los que, pues, dirigen el mundo actualmente, ¿no? El poder del dinero, ¿no? De gente, pues, muy, muy rica, ¿no? Muy bien, entonces la burguesía está moviendo estos cambios, incluido, pues, el cambio religioso. Se enfrentó al clero católico. Ahora, no toda la burguesía se enfrenta a los papas, ¿no? Hay burguesías en Italia, ¿no? En España, que va a ser leal al papa, ¿no? Pero otras burguesías más pujantes, ¿no? Como en Inglaterra, en Alemania, en los Países Bajos, pues en Suiza, van a enfrentarse al alto clero, ¿ya? Para un mayor desarrollo del capitalismo. Es que veían a la Iglesia Católica como una institución que limitaba el desarrollo del capitalismo. La Iglesia Católica decía, no, 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 los católicos no pueden cobrar intereses elevados. La usura es pecado. Entonces, los burgueses banqueros no podían aumentar los intereses de los préstamos que hacían, ¿no? ¿Ya? No, 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 tú no puedes aprovecharte de las necesidades y aumentar el precio de tus mercancías al triple, ¿no? No, ¿ya? Pero en el capitalismo ocurre, ¿no? Como aumentaron los medicamentos por la pandemia, ¿no? ¿No? Y es legal, ¿no? No, que es la oferta y la demanda, ¿eh? Pues la Iglesia Católica limitaba, ¿no? ¿Ya? Ponía, pues, limitantes, ¿no? La burguesía, pujante, ¿no? En ciertos lugares dijo, no, vamos a romper con la iglesia, vamos a crear otras iglesias que en vez de limitar, favorezcan el desarrollo del capitalismo, ¿ya? Consideraron que la Iglesia Católica se había quedado en la Edad Media, ¿ya? Que se había quedado con el sistema feudal, ¿no? Ahora, en los nuevos tiempos, si la iglesia no cambiaba, iba a desaparecer, ¿no? Creía la burguesía, ¿no? Muy bien, esta reforma protestante lo que va a hacer es romper la unidad religiosa en Europa Occidental. ¿Qué significa eso? Que hasta principios del siglo XVI, prácticamente toda Europa Occidental, toda Europa Occidental era católica. Seas español, italiano, francés, inglés, alemán, portugués, ¿no? Eras católico hasta ese tiempo. Ahora no. Con la reforma protestante se da una ruptura. Entonces ahora tendremos pues españoles católicos, ingleses anglicanos, tendremos holandeses calvinistas, alemanes luteranos, todos ellos cristianos, pero de iglesias diferentes. Todos ellos creerán en Cristo, pero serán parte de iglesias distintas. ¿Ya? Entonces, en Europa Occidental había una iglesia, la católica. Ahora van a haber varias iglesias cristianas, la católica y otras más. Aquí las colocamos. Está el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, ¿ya? Que surgen
en este siglo XVI. ¿Y cómo le llamamos a estas nuevas iglesias cristianas que han surgido? Le llamamos iglesias protestantes. Protestantes, ¿ya? Que surgen, pues, en enfrentamiento teológico, ¿no? Político, contra la Iglesia Católica. Por si la Iglesia Ortodoxa, eso ya había existido desde antes. ¿Recuerdas? En Constantinopla, siglo XI, Imperio Bizantino, se produjo el cisma de Oriente, pues había surgido la Iglesia Ortodoxa, otra iglesia cristiana en esos años. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que con el tiempo, el cristianismo, ¿ya? Fue dividiéndose en varias ramas. La rama católica, que fue la primera, la rama ortodoxa a partir del siglo XI, la rama protestante a partir del siglo XVI, y con el tiempo surgirán más ramas, de tal manera que el cristianismo, ¿ya? La doctrina, ¿no?, que inició Jesucristo, hoy se encuentra en numerosas iglesias, ¿ya? En el Perú también lo vemos, ¿no? Está la iglesia católica, pero también hay iglesias cristianas, evangélicas, que pues siguen a Cristo, pero no son católicos ellos. Entonces, esta ruptura religiosa es lo que está provocando la reforma protestante. Muy bien, antecedentes. San Marcos nos preguntó por el cisma de Oriente. Esta fue una primera ruptura cristiana. ¿Ya? Si lo sabes, ya lo hemos estudiado. Pues, a ver, la Iglesia Católica estaba presente hasta el siglo XI, tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental. ¿Ya? Tanto con los reinos bárbaros como en el Imperio Bizantino. Pero ¿qué pasó? El Imperio Bizantino decidió crear su propia iglesia cristiana, la Iglesia Ortodoxa. Se separó del catolicismo. Entonces, en Roma seguirá la Iglesia Católica, pues influyendo sobre Europa Occidental, pero ya no sobre Europa Oriental. Esto es el cisma de Oriente, en el año 1054. Entonces tenemos una Europa occidental con católicos y una Europa oriental con ortodoxos. Ambos cristianos, pero de distintas ramas. ¿Ya? Los católicos tienen a un papa, los ortodoxos tienen patriarcas. Bien, los católicos ahora de Europa Occidental van a separarse, o mejor dicho, una gran parte de los católicos en Europa Occidental decidieron ya no ser católicos. Decidieron ser luteranos o calvinistas, etcétera, es decir, se volvieron protestantes. Y así, en Europa Occidental se vive, en el siglo XVI, una nueva ruptura. Pero la primera ruptura fue en el siglo XI, con el cisma de Oriente. El cisma de Occidente fue una ruptura dentro de la Iglesia Católica en Europa Occidental, pero fue una ruptura temporal, ¿ya? Como cuando te peleas, pues, ¿no?, con el peor es nada, y bueno, de acá unas semanas, pues, regresas, ¿no?, con él, con ella, pues, ¿no? Fue una peleita, pues, ¿no? Mientras el cisma de Occidente fue una ruptura así temporal, ¿ya? Medio siglo, algo así, el cisma de Oriente fue una ruptura, pues, para siempre, ¿no? Ya un divorcio, pues, ¿ya? Así es. Hemos hablado también del cisma de Occidente. También destaquemos a los precursores de la Reforma Protestante. Precursores, es decir, los que antes, con anterioridad, ya habían criticado al Papa, ya habían criticado al alto clero. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes eran ellos? Tenemos a John Wycliffe en Inglaterra y a Jan Hus en Praga, en lo que actualmente llamamos la República Checa. Muy bien, entre el siglo XIV y siglo XV, estos personajes van a liderar movimientos en contra de la Iglesia Católica, movimientos anticlericales. Criticaban el excesivo poder y riqueza del clero, de los sacerdotes. Cristo no había vivido en abundancia, en la pobreza. En cambio, los papas se visten pues con
¿no? Trajes con oro, ¿no? Y que esa riqueza trajo corrupción a la iglesia, porque la gente quería pertenecer a la iglesia. Ahora te dicen, ¿quieres ser sacerdote? No, no. ¿Monja? No, no. ¿Ya? Pero si ganaras más siendo sacerdote que siendo profesional, pues tal vez sí, ¿no? ¿Ya? Pero tengo que ser casto. Bueno, ya me las arreglaré, ¿no? Eh, pues no cumplían, no respetaban sus votos de pobreza, de castidad, de obediencia, ¿no? Que debían estar. Los movía pues la ambición, ¿no? La Iglesia Católica era la institución más rica en Europa en este tiempo. Y bueno, pues gente que no debía estar, estaba liderando la Iglesia Católica. Pues se critica la corrupción, se critica la acumulación de bienes, entonces ellos exigen eso, ¿no? Portar con ello. Eh, Siempre ha habido corrupción, pues, eh, así es, ¿no? Ya, en lo que sea, ¿no? Sea, pues, religiones, no sea política, sea, ya, hasta en lo más loable, ¿no? Hasta en las eh, instituciones, ¿no? Que, ya, caritativas, hay corrupción, pues, en el interior, ¿no? Lamentablemente. Como también hay gente que lucha contra la corrupción, ¿no? Si todo fuera corrupción, ya no hay nada que hacer, pues ya, pues, pero yo creo que la mayoría lucha contra ello, ¿no? Y, y por eso a seguir luchando, ¿no? Aún tenemos esperanza, ¿no? Muy bien, estos hombres, hasta en su casa, ¿no? Ya, bueno, sí, ya nos enteramos pues que un pariente ha hecho cosas que no debería hacer, ¿no? Y claro, siempre hay una justificación para todo lo que hacemos, ¿no? Siempre hay. Bueno, que levante la mano el que nunca ha hecho nada indebido, ¿no? Pues ya, yo levanté la mano para rascarme, ¿ah? Por si acaso. Recuerdo cuando en la universidad, pues, nos tomó examen el profe y dijo, muy bien, desarrollen, me voy a cenar. Nos dejó, nos abandonó el profe, ¿no? Y la mayoría sacó sus apuntes para transcribir la respuesta a la hoja, ¿no? Pues allí conocimos quiénes eran los que harían lo que sea, pues aprovechando el momento, ¿no? Muy pocos seguimos respondiendo el examen tal como son las reglas, ¿no? Sin sacar apuntes, ¿no? Nos miraban como tontos, sí, pues sobre todo en la Facultad de Derecho, donde el más vivo se supone, pues, gana los juicios, pero pues considerábamos pues que eso era ser íntegro, ¿no? Muy pocos no sacamos los apuntes. Bueno, ¿qué pasó con Wycliffe y con Hus? Pues ellos fueron condenados. Hus fue condenado por el Concilio de Constanza en 1415. ¿Cómo terminó Hus? Acá lo vemos en esta imagen. Atado a un tronco, siendo quemado vivo. ¿Qué había hecho Hus? Había criticado a la iglesia. Se había atrevido a traducir la Biblia. La Biblia no podía ser traducido, ordenaba la Iglesia Católica. Debía estar en latín. En latín. Estaba prohibido la Biblia en tu idioma. Solo en latín. Y esto era problemático porque ¿quiénes sabían latín? Los sacerdotes, intelectuales, burgueses, pero la gente común no sabía latín. Y esto era una manera para que no lean la Biblia, para que vayan a misa y el sacerdote te lo lea y te interprete la Biblia. Ya, pero yo quiero leer la Biblia directamente. No vaya a ser que lo que me dicen, cómo lo interpretan ellos, no se ajuste al contenido de la Biblia. Quiero ir a la fuente. Y eso nos lo enseñaron los humanistas. Pues, ¿ellos qué van a hacer? Van a traducir la Biblia. Wycliffe al inglés y Hus al checo.
Y esto fue condenado por la Iglesia Católica en el Concilio de Constanza. A Hus lo quemaron vivo y quemaron su Biblia. A Wycliffe lo quemaron muerto, ¿ya? Porque había muerto ya, lo desenterraron y pues lo quemaron también. Así que la Iglesia se defendió y por eso ellos son solo precursores. No lograron romper a la Iglesia Católica. La Iglesia se mantuvo unida a lo largo de este siglo XV, pero 100 años después de la muerte de Hus, viene Martín Lutero, ¿ya? Y Juan Calvino. Ellos iban a romper a la Iglesia. Antes, veamos las causas. A ver, tenemos que la burguesía, como decíamos al inicio, querían cambiarlo todo, inclusive la religión, adecuarla al capitalismo, adecuarla. Crear una religión cristiana que justifique la acumulación de riqueza. Ah, qué bonito sería escuchar esto, decían. En vez que me critiquen por hacer negocios y querer plata, sí, pues soy ambicioso, quiero plata, ¿no? En vez que me critiquen, me digan lo siguiente: tú eres rico, tú eres exitoso, porque Dios te está bendiciendo. ¿Por qué Dios te bendice? Porque te quiere al lado de Él, ¿ya? Pues eso es lo que los ricos, que la burguesía quería que les digas, ¿no? Los sacerdotes, los pastores, y no que no van a entrar al reino de los cielos, porque son ricos. Antes entraría pues un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pues un cristianismo que vaya acorde al capitalismo, ¿no? Una iglesia acorde, ¿ya? Por eso muchos burgueses rompieron con la Iglesia Católica. No, es una institución feudal, ¿ya? Bien, y denunciaron corrupción dentro de la Iglesia, que en efecto había mucha corrupción dentro de la Iglesia. Más en el alto clero, ¿no? Es decir, donde estaban los que mandaban, ¿no? Los que dirigían, los que manejaban los ingresos de la Iglesia Católica, más en ese lado. No digo que todos eran corruptos, ¿no? Tampoco puedo generalizar, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el nepotismo, ¿ya? El Papa, pues, colocaba en importantes cargos en la Iglesia a parientes o amigos muy cercanos, ¿no? Es un favoritismo porque eres, pues, de su entorno, ¿no? O la simonía. La simonía era cuando la Iglesia Católica subastaba o vendía cargos eclesiásticos. Entonces, una persona rica podía llegar a ocupar el cargo de obispo, no porque tuviera estudios, experiencia, vocación, sino porque tuvo la plata para ofrecer más por ese cargo. Y una vez en el cargo, dice, pues ahora tengo que recuperar lo que he invertido, tengo que hacerme rico en este cargo. Es como ahora con los candidatos, invierten mucha plata para estar en una lista congresal, para hacerse conocidos, ¿no? Y una vez en el Congreso buscan la manera de recuperar todo, no solo con lo que le pagan, sino pues por ahí alguna cosita más, ¿no? Algo que te entregan pues gente interesada en que promuevas algún proyecto de ley. Así entonces había corrupción interna, pero la corrupción más sonada en este tiempo fueron las ventas de indulgencias, ¿ya? La venta de la absolución del pecado, vamos a llamarla así, la absolución del pecado. Así es, todos tenemos pecados, ¿no? Hay pecados veniales que nos van a llevar al purgatorio cuando pues ya morimos, pero podemos salir de allí. ¿Cómo podemos salir del purgatorio? Pues con indulgencias, ¿ya? Derechito, pues al cielo, ¿no? Compramos indulgencias para nosotros o para parientes que ya murieron, ¿no? Y queremos y compramos para ellos. Las indulgencias, la Iglesia Católica los concedía, ¿ya? Muy bien, perdón de tus pecados, pero tienes que hacer penitencia, tienes que estar arrepentido, tienes que recitar tantos Padres Nuestros. Aquí se pusieron en venta, ¿ya? Y eso fue lo escandaloso, ¿no? Martín Lutero, cuando fue de visita a Roma, es el alemán, fue a Roma, hasta cayó en esto, compró una indulgencia. Y después dijo, ¿qué he hecho, no? Esto no es correcto, ¿no?
Pues, ¿por qué la Iglesia Católica estaba vendiendo las indulgencias? Porque estaba, recuerda, haciendo obras en el Vaticano. ¿Ya? Había que pagarle a Miguel Ángel por sus pinturas en la Capilla Sixtina. Había que pagarle a Miguel Ángel y a otros para construir la Basílica de San Pedro. ¿Ya? De casi 50 metros. Pues costoso. Era necesario más ingresos. Con los diezmos no es suficiente. Necesitamos más ingresos. Muy bien, los papas de la época aceptaron la venta de las indulgencias y comenzaron a promoverlo como si fuera, pues, ¿no? ¿No? Era lo mejor que podías comprar, ¿ya? Así es. ¿Cómo te ganas el cielo? Comprando indulgencias. Entonces, Martín Lutero va a saltar en contra de esta venta y así va a empezar la Reforma Protestante. Los reyes aprovechan la situación y también se enfrentan a los papas, ya que quieren debilitar el poder de los papas para que los reyes tengan mayor fuerza. Y también está la crítica que los humanistas habían hecho a esta sociedad, incluidos pues los sacerdotes. Recordemos que Erasmo ya criticó en Elogio de la Locura, criticó sobre todo al clero, al clero. Muy bien, y ahí viene pues Martín Lutero. ¡Wow! Ya, muchachos, llegamos al mediodía, nos volvió a ganar la hora. ¿Ya? Eh, pues ya no podemos continuar, nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Así que hablamos de Lutero, lo que falta la próxima semana.